¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy empezamos nuestra nueva serie, Era de Reyes, y hay algunos cambios que ustedes han visto, pues obviamente no solo aquí en el auditorio, cambiando un poquito los asientos, pero también hemos puesto en la página de internet, si ustedes se van directamente a unidad.org, van a encontrar un punto donde dice recursos. Ahí le oprime y va a salir una hoja de preguntas. Porque lo que queremos hacer con esta serie es que ustedes puedan ir en la noche y tener un devocional con sus hijos. Porque toda esta clase y esta serie se le están dando a sus hijos también allá en los salones. Entonces queremos un momento de diálogo de familia para que ustedes puedan dialogar entre familia. Entonces hay una serie de preguntas para que ustedes puedan dialogar. Si no tienen hijos en salones, tienen también esas preguntas para que puedan reflexionar en su casa, en su momento con Dios. Entonces, queremos que todos sean parte. Entonces, aquellos que nos están viendo en pantalla también pueden hacerlo. Ahí está en la misma página unidad.org. En fin, qué buenos Dios, ¿verdad? ¿Listos para la enseñanza? Traen sus Biblias, ¿verdad? A ver. Biblias en alto, Biblias en alto, y vamos a hacer la declaración con voz fuerte, díganlo conmigo: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, estoy por recibir la palabra infalible, incorruptible de Dios, ella me cambiará y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Y en este día que celebramos la independencia de México, qué bueno tener a Noemí con nosotros. Sé que ella trae CDs, qué buena manera de poder evangelizar a otros. No hay muchos, ella no trae mucho material hoy, tiene varias grabaciones pero trae muy poco. Entonces llévense lo que haya en las salidas, tanto en el norte y el sur del edificio va a haber a su disposición para que seamos parte del ministerio de Noemí y podamos alcanzar más almas. La primera enseñanza de esta serie de 4 se llama Resistencia a la obediencia. Díganlo conmigo: resistencia a la obediencia. Es interesante porque los libros cuando hablamos de los reyes, hay 6 libros que hablan de los reyes. Está Primera y Segunda de Samuel, está Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Y curioso porque muchos repiten algunas de las historias porque están vistos de lentes distintos. Por ejemplo, en Samuel, los libros de Samuel fueron escritos por algunos que no solo fueron profetas, pero también fueron jueces como Samuel. Samuel no solo fue profeta, fue un juez sobre el pueblo de Israel. También Natán es uno de los que escribe estos libros, y Gad. Entonces entre ellos escriben Samuel y le dan una perspectiva de un juez a esos libros. Reyes fue escrito por profetas. Entre ellos se cree que la mayoría fue escrito por un profeta que se llama Jeremías. Entonces le da ese tenor, esa perspectiva al libro de un profeta. El profeta era aquel que apuntaba el dedo y decía: ¿y ustedes? Entonces van a ver esa perspectiva cuando lean Reyes. Y cuando van a Crónicas es distinto porque fue escrito por un sacerdote, por un escriba. Esdras, de hecho, fue el que escribió Crónicas. Él escribe Esdras, escribe Nehemías y escribe Crónicas, y le da esa perspectiva. Y tenemos 3 perspectivas diferentes y le da una historia vasta y aprendemos mucho de esto. De hecho, de lo más fascinante, si ustedes quieren historias reales, en vez de irse a ver a Batman, pueden leer algunas de estas historias y les da más fascinación de aquello que fue, pero no algo ficticio, sino algo real. Ahora, entendamos esto. Por 500 años la gente vivió sin rey.
El pueblo de Israel no tuvo rey, y quiero que anoten eso en sus hojas. No hubo rey, ellos fueron gobernados por la ley. O sea, los jueces, los sacerdotes, los profetas, previo al tiempo de los reyes, fueron gobernados por la ley. Ellos escuchaban la voz de Dios y seguían lo que Dios decía. Hasta que 3500 años después entra la Revolución Francesa y la Revolución Americana, y nos regresan a esa etapa, porque después de eso vivimos bajo monarquías, reyes, imperios que gobernaron todo, ¿no? Y de pronto el pueblo dice, bueno, tenemos muchos años siguiendo la ley de Dios. Entonces llegan con Samuel y le dicen, Samuel, nosotros, que era el profeta y el juez en aquel tiempo, y le dicen, nosotros queremos ser como las otras naciones y tener nuestro rey. Y Samuel dice, no, es que no quieren ustedes tener rey. Si ustedes tienen rey, lo que va a suceder es que el rey los va a dominar, va a quitarle a sus hijos, les va a cobrar impuestos, los va a poner a trabajar. No quieren ustedes tener rey, mejor guíense bajo la ley y la palabra de Dios. Ellos dicen, no, es que llegamos a la calle y siempre los compadres nuestros nos dicen, oye, ¿y quién es tu rey? Y decimos, Dios. Y nos dicen, sí, ¿cómo no? Entonces dicen, nosotros queremos un rey, o sea, queremos tener un trono, una corona, un castillo, un dragón. Bueno, no dragón, Shrek. Queremos ser como todos los demás. Y dice... Samuel básicamente dice, es que ustedes no son como los demás, son distintos. Y anoten esto, por la dureza del corazón, Dios les da a ellos un rey. Tal como ellos lo están solicitando, y les dan el rey. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl es el primer rey que empieza a gobernar y es un desastre. Pero Dios les dio el rey que ellos querían. Imagínense, un rey tipo Disneylandia. El rey, el más alto, dice la Biblia que era el más alto de todos. Era el más guapo, el más fuerte, el más sagaz y hábil en la guerra. O sea, ¿qué mejor rey podía darles? Pero fue un desastre. Hizo un desastre del pueblo a tal grado que Samuel llegó un día y le dice, tal como has desechado a Dios, Dios ahora te desecha a ti y pone a otro rey, llamado el rey David. ¿Se acuerdan de ese? Posiblemente el más famoso de todos los reyes de Israel. David es otro personaje muy interesante porque tenía todo. Había ganado guerras, tenía fama, tenía todo, tenía de hecho hasta muchas esposas. Y un día está parado en su balcón y ve a otra y dice, me gustó esa, quiero a esa. Teniéndolo todo, quiere esa. ¿Y por qué quiere esa? Porque él es el rey. Y el rey recibe lo que él quiere. Pero curiosamente, por sus malas decisiones, empieza una guerra civil en Israel a raíz de las decisiones que tomó este hombre. Y su familia sufrió estragos el resto de sus días por decisiones que David decidió tomar. ¿Por qué? Porque los reyes piensan así: si yo soy el rey, yo puedo hacer lo que a mí se me pega la gana. Porque eso es lo que hacen los reyes. Ellos deciden. O sea, no tengo que someterme a nadie, a nada. No tengo que someterme a ninguna ley porque yo pongo la ley. Y si yo pongo la ley, yo la cambio. Y muchas veces somos muy similares a eso. Yo sé que yo como padre, de pronto yo recuerdo que estaba con mis hijas. Yo no les permitía que ellas llegaran a la mesa sin zapatos puestos. En la mesa uno se sentaba bien, con camisa, con todo vestido, nada de venir en ropas menores ni nada de eso. Y todos bien. ¿A que no saben quién es el que se sentaba a la mesa sin zapatos? Yo era el rey. Yo podía quebrar la ley. Yo las hacía, yo las quebraba.
Y muchas veces en la vida somos así. Después de David y del desastre y de la revolución que surge otro rey llamado Salomón. Salomón, hijo de David, ahora se convierte en el hombre más sabio del mundo. Tan sabio se convirtió que llegó a tener 1000 esposas. Ya sé que algunos esposos están diciendo, no, si no aguanto a una, ¿cómo van a aguantar a 1000, no? No solo eso, fíjense cuál fue la sabiduría de Salomón. Quiero hacer alianza, quiero tener paz en mi reino, por lo tanto me voy a casar con todas las hijas de los reyes de las regiones y así tengo paz en la región. Entonces llega y se casa con la hija de Faraón, llega y se casa con las hijas de todos los demás, pero se empieza a meter a adoración de los paganos y así termina su vida. Y la vida de Salomón, un hombre con tanta sabiduría de parte de Dios, tanta bendición de parte de Dios, termina en fracaso su vida. De ahí lo toma su hijo, Roboam. Roboam se levanta y les dice a todo mundo, si ustedes creen que todo lo que hizo mi padre Salomón fue bien a todo dar, espérense a ver lo que yo voy a hacer. Vamos a construir edificios, vamos a hacer carreteras, vamos a crear empresas y ustedes lo van a pagar todo y ustedes lo van a trabajar. Dijeron, debíamos de haberle hecho caso a Samuel. Cuando Samuel dijo, no quieran reyes, se van a dominarlos a ustedes, a sus hijos, les van a quitar su dinero, van a hacer todo eso. Y tal como dijo Salomón, Roboam empezó a hacer eso. Y en este momento el reino se divide en dos. Y nosotros vemos, y en el libro de los Reyes y Crónicas vas a notar dos títulos, el rey de Israel y el rey de Judá. Porque el reino estaba dividido, el norte era el pueblo de Israel y el sur era el pueblo de Judá. El mismo pueblo de Israel dividido en dos y tenían dos distintos reyes. A raíz de lo que hace Roboam, ya la gente cansada decide hacerlo a su manera, se dividen y se van a hacer esta división. Y por 300 años los reyes se comportaron como reyes. Y es curioso, anota esto, porque aunque eran reyes, ellos deberían someterse a Dios, pero no lo hacían. ¿Por qué? ¿Por qué los reyes no se sometían a Dios? Porque decían que eran reyes. Ellos podían hacer lo que ellos querían. Los reyes, cuando eran reyes, tenían algo que se llama autonomía. Y autonomía, no solo eso, te lleva anota esto, a no rendir cuentas. Noten, autonomía y no rendir cuentas son dos cosas que los reyes querían. Autonomía es básicamente decir, yo no quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que yo voy a hacer. Y no necesito decirle a nadie ni rendirle las cuentas a nadie. Y esto es lo que básicamente en la vida nosotros estamos buscando. Los jóvenes, ¿qué es lo que más anhelan los jóvenes algún día? Salirse de casa para que papá y mamá no me estén diciendo qué hacer, porque yo quiero ser autónomo, yo quiero ser mi propio rey en mi gobierno. Yo quiero poner mis leyes y yo quiero quebrar mis leyes. Yo quiero ser yo, autónomo. Eso es lo que querían los reyes. Y querían no rendir cuentas. ¿Para qué rendir cuentas si yo soy el rey? Igualito a lo que somos nosotros. Hay algunas personas, algunas mujeres que encontraron un chavo por ahí que parecía tener algún trabajito y dicen, este es mi boleto para salir de casa de papá y mamá. Y parece que va a tener dinero. Hay algunas mamás que dicen, hija, cásate con él, tiene dinero, tiene trabajo, tiene un futuro, no está guapo, pero bueno, ni modo. Pero te vas a tener autonomía. Hay muchas veces que nosotros en la vida buscamos eso. A veces nos queremos salir del matrimonio o de la familia. ¿Por qué? Porque buscamos autonomía. No nos gusta tener que rendir cuentas a nada. Porque a mí me gusta ser el rey. Y todo en la vida está ligada a la decisión que yo tome en la vida. Escuchen esto, es mejor aprender por obediencia que por experiencia. Pero a nosotros nos gusta más la experiencia
que la obediencia. Entonces, hay ocasiones donde en la vida nosotros hemos visto que hay niños que están creciendo sin ningún rol, ningún método, ninguna regla, y decimos, este niño cuando crezca va a ser un desastre. ¿Nunca han conocido niños así? Que de repente los traen a tu casa y tú dices, caray, ¿y dónde está el padre? Desapareció, ¿no? Voy a comentarles sucedió por ejemplo yo sé que ni cuenta se va a dar que estoy hablando de esto, pero doña Delma le tocó en una ocasión que llega una señora a visitarla a la casa y trae a su hijito. Y su hijito agarró todas las decoraciones que tenía mi mamá, empezó a tocarle a mi mamá. Hey, ustedes saben la ternura con que hace mi mamá. Déjenme. Y el niño agarrando y tocando todo. Y en una de esas mi mamá agarró y ¡pah!, le pega al niño. La mamá se indigna y dice, no le vuelva a pegar a mi hijo. Y ella dice, entonces no vuelva a traer a su hijo a mi casa. Veía que había un niño que estaba creciendo sin ley, era autónomo, quería hacer lo que quería. Y ese es un problema, porque en la vida la realidad es que la rebelión en la vida produce dolor. Anótalo en tus hojas, por favor, porque la rebelión, cuando tú decides no obedecer algo, una instrucción en la vida, cuando quieres ser tu propio rey, quieres ser autónomo, quieres no rendir cuentas, eso se llama rebelión, y esa rebelión eventualmente producirá un dolor. Si tú decides vivir la vida no corrigiendo a tus hijos, eventualmente esa rebelión en ti por no corregirlos va a producir un dolor en tu vida que te vas a arrepentir de no haberlo hecho. Y tú a lo mejor piensas, es que yo sé controlar las consecuencias. Hay hombres que de repente tienen 3, 4 amantes por ahí y dicen, es que yo controlo todo, yo sé cómo hacerle. Y piensas que puedes controlar todo, pero esa rebelión eventualmente va a producir dolor no solo en tu vida, sino en muchos a tu alrededor. Y cuando comienzas a evitar las consecuencias, piensas que la puedes brincar, eventualmente, anota esto, las temerás y te controlarán. Esas consecuencias en tu vida, la decisión tuya en la vida que tú tomes, eventualmente vas a temerla porque se va a hacer tan grande y te va a controlar la vida. Y no hay manera de evitar eso. Y nadie quiere aprender de las cosas difíciles, nadie quiere tener una experiencia difícil. Sin embargo, vas a aprender de alguna forma u otra. Puede ser una forma difícil o no, vas a aprender. Por eso hoy quiero hablarles del tema de este rey que se llama Sedequías. Digan el nombre Sedequías. Él fue el último rey de Israel. Él no lo sabe todavía, pero él es el último rey. Y él no lo sabe porque Dios nunca anda contando hasta 3, como nosotros le hacemos con nuestros hijos, ¿no? Quédate ahí, 1, 2. Si Dios hubiera contado, a lo mejor Sedequías hubiera entendido un poquito mejor, pero no lo hizo así. A mí me gustaría que Dios, cada vez que yo hago los errores que he cometido en la vida, hubiera dicho mejor 1, Fermín, 2, y hubiera evitado muchas cosas, ¿no? Pero muchas veces Dios no lo hace así porque quiere que nosotros aprendamos verdaderamente lo que es obedecer la voz de Dios. Y Sedequías, eso es lo que está pasando en su vida. Él no sabe que es el último rey que va a surgir. Y es el último rey porque ya Dios se cansó de los reyes de Israel. Entonces manda un rey que se llama Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, uno de los imperios más impactantes en la historia de nuestra humanidad. El rey Nabucodonosor invade Jerusalén, toma posesión y hace en Judá una colonia, y de repente les pone otro rey. De hecho tenían un rey que se llamaba Joacim y les dice, ¿sabes qué? Tú te vas a venir conmigo y te vas a unir a nuestra colección porque
Nabucodonosor, no sé si ustedes sabían, pero tenía una colección de reyes. A mí me gustan mucho las colecciones. Tengo una tía que le gusta coleccionar tazas, hay gente que le gusta coleccionar campanitas, todos, piedras, todo. Cada quien tiene su propia colección. Bueno, Nabucodonosor tenía colección de reyes. Entonces él estaba en una fiesta y de repente se ponía medio aburrida la fiesta, empezaba a desfilar los reyes. Miren, para que vean todo lo que yo he logrado. Mire, este es el rey de Israel, yo lo capturé en tal lugar. Este es el rey de fulana de tal. Y empezaba a desfilar todos los reyes encadenados que él tenía. Tenía una colección de reyes y Joacim era uno de esa colección. Era como para decirle a Sedequías, te voy a poner a ti en Jerusalén y te voy a dar unas instrucciones. Fíjense, estas fueron las instrucciones que le dio a Sedequías. Sedequías, te pongo rey y número 1, no levantes ejército. No quiero que hagas un ejército porque yo tengo el ejército, nadie más va a tener el ejército, es lo que dice Nabucodonosor. También lo segundo que le dice, me vas a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque todos los reyes cobran impuestos y aquí el mero rey soy yo. Así le dijo Nabucodonosor a Sedequías. Y tercero, no repares los muros. Quiero que seas vulnerable, quiero que seas pobre, quiero que estés sometido. Pero imagínense, está sentándose por primera vez Sedequías en un trono y está diciendo, y ahora sigo siendo el rey. ¡Wow! Entonces de repente un profetita de esos que andaba en aquel tiempo por ahí circulando, que se llamaba Jeremías, llega y se postra ante el rey y le dice, ¿sabes qué? Todo lo que está sucediendo es un castigo de Dios. Y él dice, ¿cómo que castigo? Mira, soy rey. ¿Cómo que? ¿Cuál castigo de Dios? Todo es un rey, por lo tanto lo que Dios quiere de ti es que te arrepientas y Dios va a restaurar al pueblo. Pero Sedequías estaba emocionado porque era rey. Vayan a Segunda de Crónicas capítulo 36. Segunda de Crónicas capítulo 36 y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Y ustedes van a notar el problema que está surgiendo ahorita. Desde el principio, Sedequías, dice, Segunda de Crónicas 36, 11, dice, Sedequías tenía 21 años, ahí está el problema. A los 21 el cerebro todavía no está bien formado. Perdonen los jóvenes. Entonces ya entendemos el problema. Sedequías tenía 21 años cuando empezó a ser rey. Cuando asciende al trono dice, y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende a su Señor y su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías que hablaba en nombre del Señor. Y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor Dios de Israel. Jeremías solo le está diciendo, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Y Dios va a reconstruir la nación, cuidará a la gente. Miren, Dios a través de Jeremías le está dando una oportunidad para volver a hacer su vida, rehacer su vida. Pero Sedequías niega esa decisión. ¿Por qué? Porque él es el rey. ¿Qué va a hacer un profeta diciéndole? Él no necesita obedecer a nadie porque él es el rey. Anota esto, cuando la gente se rebela contra Dios, toma malas decisiones. Todos podemos recordar un momento cuando tomamos una mala decisión. A lo mejor fue en tu matrimonio o tu previo matrimonio. Una mala decisión, tú tomaste Carlos, ¿has tomado alguna mala decisión en tu vida? Tú eres muy perfecto, o sea, yo no creo que hay falta en ti para nada. ¿Has tomado malas decisiones? ¿Has tomado malas decisiones? Sí, han tomado malas decisiones. Y de repente la mala decisión nos trae dolor, consecuencias que nosotros no queríamos tener. Sin embargo, encontramos malas decisiones. ¿Cuál fue la mala decisión? Imagínense, está sentado gobernando porque el rey Nabucodonosor lo puso a gobernar, él es rey, y dice, ¿sabes qué? Olvídate de este viejito que viene a decirme qué hacer. Yo soy el rey.
Entonces voy a levantar, a ver, todo lo que quieran ser parte de un ejército, vénganse, vamos a reconstruir los muros y vamos a levantar nuestro pueblo otra vez. Y nos vamos a levantar en contra de Nabucodonosor. Imagínense eso. ¿Cómo que levantarse en contra de Nabucodonosor? El levantar Israel contra Babilonia era como decir, ¿cuántos conocen Vicente Guerrero? Les garantizo que está más caliente que hoy, que está aquí, Vicente Guerrero. Imagínense que Vicente Guerrero levante su ejército y diga, y vamos a atacar nosotros a Estados Unidos. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué? ¿Están locos? Pues sí. Lo mismo que hizo Sedequías. Pues me voy a levantar y yo voy a defender en contra de eso, de este pueblo que está en contra nuestra. Para esto se da cuenta Nabucodonosor lo que está haciendo y que está haciendo, empezando a hacer alianza con Egipto. Entonces viene y dice, ¿sabes qué? Ya me cansó Sedequías. Y manda un grupo pequeño de su ejército a rodear la ciudad. Cuando está rodeando la ciudad, llega Jeremías a avisarle otra vez y dice, humíllate, ríndete ante Dios, asegúrate que estás humillado ante Dios y Dios te salvará y salvará a tu familia. Sedequías no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque era el rey. Él no necesitaba obedecer a nadie, ni al profeta, ni a nadie, porque era el rey. Él no necesitaba. Pero lo que el rey no sabía es lo que estaba sucediendo. De pronto Egipto escuchó que Babilonia estaba atacando a Israel y pensando Egipto que todo el ejército de Babilonia estaba en Israel, se fue a atacar Babilonia. Entonces regresa a los soldados a Babilonia para pelear contra los egipcios, cosa que destruyeron allá el ejército egipcio. Los babilónicos eran un imperio grandísimo. Entonces cuando se van yendo los soldados, se para Sedequías en el muro y dice, ya ves, mira, tuvieron miedo de nosotros, para que veas, yo soy rey y van a cantar un día de mí en México, sigo siendo el rey. Y Jeremías decía, no seas engañado, van a volver y con más fuerza, humíllate ante Dios. Sedequías finalmente se cansó de Jeremías y lo mandó a una fosa de lodo hasta las rodillas. Lo metió en una fosa, lo bajaron, lo metieron ahí, dice ahí para que se quede callado este viejito profeta que nada más anda asustando a la gente. ¿Saben lo que hizo Jeremías, no? Empezó a gritar desde la fosa, ¡arrepiéntanse! Ya los tenía todos locos, ¿no? De la fosa gritando. Y algo sucede, curioso, porque se regresan los soldados de Babilonia y cuando destruyen al pueblo, a los egipcios, ahora regresan. Vayan a Segunda de Reyes capítulo 25. Segunda de Reyes capítulo 25. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Llega no con un pequeño ejército, llegó con todo su ejército, con todo, y rodeó la ciudad y dijeron, ¿no quieren salir? Muy bien, y les construyeron un muro alrededor del muro de Jerusalén. Y ahí se quedaron por 2 años. Y yo no sé si ustedes saben, pero en 2 años se acaba toda la comida en los Oxxos. No puede surtir, no puede pasar nada y la gente se empieza a morir de hambre. Entonces el rey Sedequías dice, Jeremías, ven para acá. Sacaron de la fosa a Jeremías, lo llevan y dicen, quiero que ores a Dios para que se nos quite todo problema.
Porque uno siempre piensa que el sacerdote o el profeta es el que más contacto tiene con Dios. Entonces dice, órale, órale. Y dice Jeremías, no, no voy a orar. Yo te dije que obedecieras a Dios y te humillaras y no quisiste. Váyanse a Jeremías 38, ahí encontramos lo que Jeremías le dijo en esta ocasión. Jeremías 38, versículos 17 al 21. Jeremías le dijo a Sedequías, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida y esta ciudad no será incendiada. Su majestad y su familia vivirán, pero si no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá bajo el poder de los caldeos y será incendiada y usted no tendrá escapatoria. Básicamente, Sedequías, ríndete, humíllate y Dios te salvará. Deja de actuar como rey, humíllate. Si no, la rebelión a la voz de Dios producirá dolor. Brínquense al versículo 20. Jeremías le contestó: obedezca a su majestad la voz del Señor que yo le estoy comunicando y no caerá en manos de los babilonios. Así le irá bien a usted y salvará su vida. Pero si su majestad se empecina en no rendirse, esta es la palabra que el Señor ha revelado. Aquí anota esto en tus hojas. La clave del éxito es obedecer. La clave del éxito es obedecer. ¿Y a qué estamos llegando en todo esto? Es que es posible que tú estés pasando una situación muy similar. Estás pasando un dilema posiblemente en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu vida, porque has sido rey de tu propia vida y Dios te ha confrontado con la palabra. Sabes lo que tienes que hacer, pero has decidido: yo seguiré siendo rey. Yo establezco la ley, no necesito escuchar. Y Dios vez tras vez te dice: humíllate ante Dios y Él te exaltará. Aquel que se humilla será exaltado. Pero no, Sedequías quería autonomía, igual que nosotros a veces queremos autonomía. Miren, anota esto: la condición humana es querer ser rey y no ceder a Dios. Esa es la condición humana. Pensamos que estamos dejando nuestra libertad, pensamos que es mejor así, porque sabemos cómo hacerlo, pero o a veces tenemos temor rendirnos porque no sabemos cuánto Dios verdaderamente nos ama. Imagínense, Dios le estaba diciendo a Sedequías: humíllate, póstrate, pide perdón y Dios te salvará a ti, salvará a este pueblo, si solamente te sabes arrepentir. Por eso en Apocalipsis 3:19 dice: Dios al que ama disciplina. Hay cierto proceso que pasamos porque lo que Dios quiere hacer es disciplinarnos. Así termina la historia en Segunda de Reyes 25. Segunda de Reyes 25, versículo 4 y 5 nos dice así: se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los muros, junto al jardín real. Huyeron camino a Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Noten, y sus soldados se dispersaron y lo abandonaron, y los babilonios lo capturaron. Entonces los llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Ahí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron a la colección de reyes que había en Babilonia. Uno más de la colección. Simple y sencillamente porque él se rebeló a la voz de Dios. Imagínense, el proceso natural es que el padre muere primero y después mueren los hijos. Hay algunos que han visto a sus hijos morir y es un dolor impresionante.
Ahora, imagínense que este rey está viendo a todos sus hijos degollados, hijos e hijas. No sabemos si todos, cuántos estaban ahí, pero muchos de sus hijos frente a sus ojos siendo degollados. ¡Qué dolor! La rebelión los llevó a sufrir dolor que él podía haber evitado si hubiera escuchado la voz de Dios. ¿Por qué está escrito esta historia en la Biblia? ¿Por qué nos dice esto de Jeremías? Dios no está tratando de vengarse de nosotros, ni de Israel estaba tratando de vengarse. Dios estaba tratando de llamar su atención. Y Dios nos trata de llamar la atención a cada ratito porque nosotros le pertenecemos a Él. Somos de Él, nos ama. Y tú todo lo que tienes que hacer es obedecer. Por eso en 1 Samuel 15:22 dice: es mejor el obedecer que los sacrificios. La obediencia es mucho mejor. Dios anhela de ti la obediencia. Y en el primer versículo de ese capítulo 15 en 1 Samuel dice: y Samuel ungió a Saúl como rey para obedecer la voz de Dios. Él era rey para obedecer la voz de Dios, porque la voz que determina todo va a ser la voz de Dios en tu vida. Hay cosas que pasan en tu vida, pero tú tienes que saber que Dios te ama, que todo obra para bien, que Dios quiere glorificarse en tu vida, que tú perteneces a Dios, dice Efesios 2:8-9. Imagínense, Dios no escatimó ni a su propio hijo, lo entregó, ni a su hijo unigénito, lo entregó para que tú y yo fuésemos salvos. ¿Por qué crees que va a escatimar tus finanzas? ¿Por qué crees que va a evitar tocar tu familia? ¿Por qué crees que va a evitar eso? Si Él ni su propio hijo lo entregó para salvarte a ti, hará todo lo necesario para llegar al corazón tuyo. Y tú dices: es que el matrimonio mío está como está. No, el matrimonio tuyo está como está porque hubo decisiones en nuestra vida en un momento que tomamos que están afectando el momento. La rebelión se convirtió en dolor, y a menos que te arrepientas, el fin nuestro es exactamente el fin que tuvo Sedequías. Murió sus hijos, su familia, el ciego, y ahora esclavo el resto de sus días por no haber escuchado la voz de Dios. ¿Qué está diciendo Dios hoy? Obedece a Dios. No es obedecer religión, no es obedecer reglas de alguna estructura litúrgica, es obedecer la voz de Dios. Si tú obedeces la voz de Dios y te arrepientes y te humillas, varones, que a veces no hemos tomado nuestra posición como varón en la casa, si se arrepienten y se humillan ante Dios, Dios restaurará su familia, su matrimonio. Mujeres que a veces han actuado distinto y fuerte, Dios está diciendo: si tú te arrepientes y te humillas ante mí, yo te salvaré y salvaré tu familia. Wow, si solamente obedecemos a Dios. Esa es la enseñanza que hoy nos da el rey Sedequías. Señor Jesús, deseamos que tú trates con nosotros, Señor, y que gobiernes nuestra vida. Hemos sido reyes en nuestra opinión por muchos años, Señor. Y es tiempo, Señor, de ahora ceder y humillarnos ante ti para que seas tú el que nos lleves al lugar que tú anhelas tenernos, que será de bendición si solamente sabemos obedecer tu voz. En el nombre de Jesucristo.
Si tú estás aquí y nunca habías recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy Dios te invita a que hagas ese. Es una oración, no hay compromiso con nosotros, no hay compromiso. El compromiso que tú estás haciendo es con Dios. Dios anhela transformar tu vida. La religión no la transforma el Señor. Y la Biblia dice que hay que creer en el corazón y confesar con la boca. Y a aquel que le recibe se le da el derecho de ser llamado un hijo de Dios. Hoy puedes salir de aquí siendo un hijo de Dios, haciendo esta oración. Si me estás viendo en pantalla y nunca has hecho esta oración, hazla con nosotros, por favor. Digan en voz alta todos, para ayudar a los que lo están haciendo por primera vez. Digan: Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador. Perdóname, límpiame de lo malo y reina en mí para siempre. Gracias por dar tu vida en la cruz por mí. Al tercer día tú resucitaste, vives en mi corazón, me has dado vida eterna y ahora soy tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, hoy tu vida cambia. ¿Habrá alguien que hizo la oración por primera vez? Me gustaría ver tu mano. Levanta tu mano. Gracias, gracias. Acá, alguien por acá que hizo la oración por primera vez. Muchas gracias. Alguien por acá que hizo la oración por primera vez. Alguien por acá, muchas gracias, muchas gracias. Alguien más por acá, gracias, gracias, gracias. Les voy a pedir una cosa, vamos a ponernos todos de pie. Ustedes que levantaron sus manos, nosotros les vamos a pedir, tomen sus cosas. Hay un salón acá, una carpa que estamos esperándoles ahí con algún juguito, con pan. Queremos explicarles rápidamente lo que hicieron, no es compromiso con nosotros, pero déjennos ayudarles como familia que somos. Y no se muevan los demás, en respeto a estas personas, por favor, no se muevan los demás. Vamos a aplaudir al Señor en lo que ellos empiezan a salir. Si tú estás al lado de alguien que levantó su mano, ¿por qué no le acompañas? Alguien que acompañe a mi amigo aquí también, por favor, allá a la carpa. Y vamos a darle un aplauso al Señor y cantar: yo quiero que gobierne mi vida. Levanta tus manos en alto y cántalo. Me doy en sacrificio a ti. Fuerte, díganlo. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Una vez más, dilo. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Quiero tomar este momento para decir a aquellos que llegaron tarde y no tuvieron la oportunidad de entregar sus diezmos y sus ofrendas. Les hemos dicho siempre, no se los entreguen, no me los entreguen a mí, no se los entreguen a nadie más. Hay unos buzones especiales para eso donde tú lo puedes entregar. Entonces, si acaso algo así pasó, o entréganlo en la librería, hay una forma que nosotros estamos haciendo todo eso, para que no se me vaya a olvidar a mí y vaya a pensar yo que me lo está entregando a mí, ¿no? Entonces, por favor, hagan eso. Y también quiero nada más recordarles que en la carpa ahorita, si tú tienes una necesidad personal, tú vienes cargado, ahí hay personas que quieren orar contigo, quieren tomar un tiempo contigo. Y la Biblia nos dice: si dos de vosotros se unen aquí en la tierra a pedir cualquier cosa, sería hecho. Entonces puedes ir ahí y puedes saber que alguien está esperando para orar contigo y ser parte, y sé que Dios hará un milagro. Sé que esta serie va a ser transformadora y confrontadora. Cada vez vamos a ir viendo algo más profundo que nos va a confrontar. Miren, no hay mejor cosa que ceder nuestra vida al Señor
dejarlo que Él gobierne, que Él sea el rey. Bájate del trono y deja que Cristo se siente en el trono de tu corazón y de tu vida. Y vas a ver la transformación en tu vida. Yo quiero que hoy, con estas palabras, ustedes salgan de este lugar y cantando: yo quiero que Él gobierne mi vida. Que Dios les bendiga y gracias por haber estado aquí.